El motor rugió como un animal herido, y el olor a gasolina quemada llenó el aire del taller. Bajo el capó de un viejo Citroën, una figura inclinada luchaba con una llave inglesa, sus manos cubiertas de grasa. Yo, Clara, parada en la entrada con mi vestido de verano, sentí que el mundo se detenía cuando ella levantó la vista. Sevilla ardía bajo el sol de julio, pero el calor no era nada comparado con la chispa que cruzó sus ojos oscuros. Elena, la mecánica, tenía el cabello corto y desordenado, un mono azul manchado y una sonrisa que parecía desafiar al universo. «¿Qué haces aquí, princesa? ¿Te perdiste camino a una fiesta?», dijo con un tono burlón que me hizo sonrojar. No supe qué responder, solo balbuceé algo sobre mi coche averiado. Pero en mi cabeza una voz gritaba: «Es demasiado guapa para ensuciarse así». El taller estaba en las afueras, un lugar polvoriento donde los aviones pequeños aterrizaban en un aeródromo cercano. Era un mundo de hombres, o eso decían. Pero Elena no encajaba en ese molde. Sus movimientos eran precisos, su voz firme, y había algo en ella que no podía descifrar. Me quedé mirándola mientras trabajaba, hipnotizada por cómo sus manos danzaban sobre el motor, como si tocaran un instrumento en lugar de metal. «No eres de por aquí, ¿verdad?», me preguntó sin mirarme, rompiendo el silencio. «Soy de Cádiz», respondí, nerviosa. «Vine a Sevilla por trabajo. Y mi coche decidió abandonarme». Intenté sonar casual, pero mi corazón latía demasiado rápido. Ella se rió, un sonido cálido que llenó el taller como una melodía. «Tranquila, lo arreglaré. Pero no me mires así, que me pones nerviosa». Sus palabras eran juguetonas, pero había una intensidad en su mirada que me hizo tragar saliva. Pasé la tarde allí sentada en un taburete viendo cómo Elena desarmaba el motor con una destreza que parecía arte. Hablamos de todo y de nada, del calor sevillano, de los bares de tapas en Triana, de cómo el mundo parecía moverse más lento en verano. Pero cada palabra suya escondía algo, como si estuviera midiendo cuánto podía revelarme. «¿Siempre has sido mecánica?», pregunté, buscando entenderla. Ella dudó, solo un segundo antes de responder, algo así. El sol comenzaba a ponerse cuando terminó con mi coche. «Listo», dijo, limpiándose las manos en un trapo. «Pero no te vayas todavía. Quédate a tomar algo. Hay una botella de vino en la oficina». No sé por qué acepté. Tal vez fue su sonrisa, o la forma en que el atardecer pintaba su rostro de tonos dorados. Nos sentamos en un rincón del taller, entre herramientas y latas de aceite, bebiendo vino barato de una botella sin etiqueta. El aire estaba cargado, como si cada palabra pudiera encender una chispa. «¿Sabes?», dije sintiendo el vino soltar mi lengua. «No pareces una mecánica. Eres, no sé, demasiado guapa para esto». Me arrepentí al instante. ¿Qué clase de comentario era ese? Pero Elena no se ofendió. Solo levantó una ceja y dijo: «¿Y qué se supone que debería ser, entonces?». Su tono era un desafío, pero sus ojos brillaban con algo más, algo que me hizo querer saberlo todo sobre ella. Esa noche, mientras conducía de vuelta a mi pequeño apartamento en Sevilla, no podía dejar de pensar en ella. En su risa, en sus manos, en la forma en que parecía guardar un secreto que yo estaba desesperada por descubrir. No sabía entonces que esa mecánica, esa mujer que parecía tan fuera de lugar en un taller polvoriento, cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente volví al taller. No porque mi coche tuviera otro problema, sino porque no podía sacármela de la cabeza. Cuando llegué, Elena estaba fuera, mirando un pequeño avión que despegaba desde el aeródromo. Había algo en su postura, en cómo sus ojos seguían el avión, que me hizo estremecer. No era solo una mecánica. Había algo más, algo grande, algo que ella no estaba lista para contarme. «¿Te gustan los aviones?», pregunté acercándome. Ella se giró, sorprendida, pero su sonrisa volvió rápido. «Más de lo que imaginas», respondió, y por primera vez, sentí que sus palabras eran una puerta entreabierta. Quise empujarla, pero algo me detuvo. Tal vez el miedo, tal vez la certeza de que una vez que cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás.
Esa semana me convertí en una visitante habitual del taller. Cada excusa era más débil que la anterior, un ruido extraño en el motor, una luz que parpadeaba, cualquier cosa para verla. Elena siempre me recibía con esa mezcla de burla y calidez que me desarmaba. Pero también noté cómo los otros mecánicos, todos hombres, la trataban con una mezcla de respeto y distancia. Había rumores, susurros que no entendía del todo. «Es rara», dijo uno de ellos cuando pensó que no lo escuchaba. «Siempre está mirando los aviones, como si quisiera volar». Una tarde, mientras compartíamos otro vaso de vino en el taller, Elena me miró fijamente y dijo: «Clara, ¿por qué sigues viniendo? No es solo por el coche, ¿verdad?» Mi corazón se detuvo. No supe qué responder. Solo sentí el peso de sus ojos, como si pudieran ver a través de mí. «No lo sé», murmuré, pero mi voz tembló. Ella se acercó, tan cerca que podía oler la gasolina y el jabón en su piel. «Tal vez», dijo en voz baja, «estás buscando algo que ni siquiera sabes que quieres». Esa noche, bajo las luces tenues del taller, algo cambió. No fue un beso, no fue una confesión. Fue una mirada, un roce de manos, un instante en el que el mundo pareció detenerse. Y supe con una claridad que me aterró que estaba cayendo por ella. Por Elena, la mecánica que escondía algo más grande que un taller polvoriento. Por la mujer que, sin saberlo, estaba a punto de romper todas las reglas que yo creía conocer. Los días en Sevilla se volvieron una danza peligrosa entre la rutina y el deseo. Cada mañana me despertaba con el corazón acelerado, sabiendo que encontraría una excusa para volver al taller. Elena se había convertido en una obsesión, una melodía que no podía dejar de tararear. Pero también había algo en ella que me inquietaba, un velo de misterio que me hacía preguntarme quién era realmente. El taller era un microcosmos de ruido y metal, pero para mí, era el lugar donde el mundo cobraba sentido. Elena trabajaba con una intensidad que me fascinaba. Sus manos, siempre manchadas de grasa, parecían contar historias que sus palabras no revelaban. Una tarde, mientras la ayudaba a organizar herramientas, una excusa patética para estar cerca, vi un cuaderno en su mochila. Estaba abierto y en una página había un dibujo detallado de un avión, con anotaciones en una letra apretada. «¿Qué es esto?», pregunté señalándolo. Elena cerró el cuaderno de golpe, su rostro endureciéndose por un instante. «Nada», dijo demasiado rápido. Pero sus ojos, esos ojos que siempre parecían ver más de lo que decían, me rogaron que no insistiera. «Solo garabatos», añadió forzando una sonrisa. No le creí, pero tampoco quise presionarla. Había algo frágil en ese momento, como si un paso en falso pudiera romper lo que estábamos construyendo. Esa noche fuimos a un bar en Triana. El río Guadalquivir reflejaba las luces de la ciudad, y el aire olía a jazmín y cerveza. Elena parecía diferente fuera del taller, más relajada, pero aún con esa chispa de desafío. Hablamos durante horas y por primera vez sentí que se abría un poco. Me contó que había crecido en un pueblo pequeño cerca de Granada, donde las expectativas eran claras: casarse, tener hijos, vivir una vida normal. «Nunca encajé», dijo mirando su vaso de cerveza. «Siempre quise algo más grande, algo que me llevara lejos». «¿Cómo volar?», pregunté recordando cómo miraba los aviones. Ella me miró, sorprendida, y luego se rió. «Quizás», dijo, pero no añadió más. El resto de la noche fue un torbellino de risas y miradas robadas. Cuando me acompañó a mi apartamento, sus dedos rozaron los míos al despedirse, y ese simple contacto me dejó temblando. «Nos vemos mañana, princesa», dijo y se fue dejándome con un nudo en el pecho. Pero no todo era magia. En el taller, los rumores sobre Elena crecían. Los otros mecánicos hablaban a sus espaldas, y una vez escuché a uno decir: «No es solo una mecánica. Hay algo raro con ella». Las palabras me dolieron, aunque no entendía por qué. Empecé a notar pequeños detalles, como evitaba ciertas preguntas, como parecía conocer demasiado sobre los aviones que aterrizaban en el aeródromo. Una tarde vi a un piloto hablando con ella en voz baja, y la forma en que Elena asintió, seria,
me hizo sentir un pinchazo de celos y curiosidad. Decidí enfrentarla. No podía seguir viviendo en esa niebla de preguntas sin respuesta. Una noche, mientras cerrábamos el taller, la detuve. «Elena, ¿quién eres realmente?», pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Ella se quedó quieta, con una llave inglesa en la mano, y por un momento pensé que no respondería. Luego suspiró y dijo: «No es tan simple, Clara. Hay cosas que no puedo contarte todavía». «¿Por qué no?», insistí, sintiendo una mezcla de frustración y miedo. «¿No confías en mí?». Sus ojos se suavizaron, y dio un paso hacia mí. «No es eso. Es que hay cosas que podrían cambiar cómo me ves». Sus palabras eran un susurro, pero pesaban como plomo. Quise seguir preguntando, pero algo en su expresión me detuvo. En cambio, tomé su mano, y ella no la apartó. Nos quedamos allí, en el silencio del taller, con el mundo afuera desvaneciéndose. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Cada momento con Elena era intenso, cargado de electricidad, pero también de secretos. Una noche me invitó a su pequeño apartamento en el barrio de la Macarena. Era un lugar desordenado, lleno de libros sobre aviación y maquetas de aviones. Mientras tomábamos café, me habló de su infancia, de cómo soñaba con volar desde que era niña. «Mi padre decía que las mujeres no deberían soñar con cosas imposibles», dijo con un dejo de amargura. Pero yo nunca escuché. Esa noche, por primera vez, nos besamos. Fue un beso lento, tímido al principio, pero luego lleno de una urgencia que me dejó sin aliento. Cuando nos separamos, sus ojos estaban llenos de algo que no podía descifrar: miedo, deseo, esperanza. «Clara», susurró, «esto no es fácil para mí. No aquí, no en este mundo». Supe entonces que no solo estaba hablando de nosotras, sino de algo más grande, algo que aún no entendía. Al salir de su apartamento, vi un uniforme colgado en una esquina, medio escondido detrás de una cortina. No era un mono de mecánica, sino algo diferente, algo que parecía de piloto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era posible? ¿Elena, una piloto disfrazada de mecánica? La idea era tan absurda que casi me reí, pero algo en mi interior me dijo que estaba más cerca de la verdad de lo que quería admitir. La verdad sobre Elena comenzó a tomar forma como una tormenta en el horizonte. Cada día que pasaba, sentía que estaba más cerca de descubrir quién era realmente, pero también más lejos de entender qué significaba para nosotras. Sevilla seguía ardiendo y el taller se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde las reglas del mundo exterior parecían desvanecerse. Una mañana, llegué al taller y encontré a Elena discutiendo con un hombre mayor, un piloto con el rostro curtido y una voz autoritaria. Hablaban en voz baja, pero alcancé a escuchar fragmentos: «No puedes seguir así, es arriesgado, ¿y si alguien lo descubre?». Elena asintió tensa y cuando el hombre se fue, me miró como si hubiera sido atrapada. «¿Quién era ese?», pregunté, tratando de sonar casual. «Nadie importante», respondió, pero su voz tembló. No pude contenerme más. Esa noche, mientras compartíamos una botella de manzanilla en un bar cerca del taller, la enfrenté. «Elena, no soy tonta. Sé que escondes algo, ¿por qué no me dices la verdad?». Ella bajó la mirada, jugueteando con el vaso. Por un momento pensé que se cerraría de nuevo, pero luego respiró hondo y dijo: «Clara, no es solo sobre mí. Es complicado. Si te lo cuento podrías meterte en problemas». «¿Problemas?», repetí confundida. «¿Qué clase de problemas?». Ella dudó y luego, en un susurro, dijo: «Soy piloto, Clara. No solo una mecánica. Pero no puedo decirlo. No aquí, no ahora». Las palabras cayeron como un trueno. «Una piloto». Todo encajó: su obsesión con los aviones, los dibujos en su cuaderno, la forma en que miraba el cielo. Pero también abrió un abismo de preguntas. ¿Por qué lo escondía? ¿Qué la obligaba a vivir esa mentira? Antes de que pudiera preguntar más, Elena tomó mi mano y me llevó afuera, al callejón detrás del bar. La noche era cálida, y las luces de Sevilla parpadeaban a lo lejos.
No es solo por mí, dijo su voz quebrándose. Es por mi familia, por mi madre. Si se supiera sería un escándalo. En este mundo una mujer piloto no es solo una rareza. Es una amenaza. Sus palabras me golpearon. Nunca había pensado en lo que significaba ser diferente en un lugar como este, donde las tradiciones pesaban más que los sueños. Esa noche no hablamos más del tema. En cambio, nos refugiamos en el silencio, en las miradas, en los roces de nuestras manos. Pero la verdad seguía allí, como una sombra. Los días siguientes intenté actuar como si nada hubiera cambiado, pero todo era diferente. Cada vez que veía a Elena trabajando en el taller, me preguntaba cómo podía soportar vivir a medias, escondiendo quién era realmente. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a limpiar el taller, encontré una carta escondida entre sus cosas. Estaba escrita a mano en un papel arrugado, y hablaba de un curso de aviación en Madrid. Mi corazón se aceleró. ¿Era eso lo que escondía? ¿Estaba planeando irse? La confronté esa misma noche y por primera vez vi a Elena perder la compostura. «No entiendes, Clara», gritó, sus ojos llenos de lágrimas. «No es solo sobre volar. Es sobre ser libre. Pero la libertad tiene un precio, y no sé si estoy lista para pagarlo». Sus palabras me rompieron. Quise abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero también sentí miedo. Miedo de lo que significaba amarla, de lo que significaba estar con alguien que vivía entre sombras. ¿Y yo qué soy en todo esto?, pregunté, mi voz temblando. Elena me miró y por un momento pensé que no respondería. Luego se acercó y me besó, un beso lleno de desesperación y ternura. «Eres lo único que me hace querer quedarme», susurró. Esa noche dormí en su apartamento. No hubo promesas, no hubo planes. Solo nosotras envueltas en la oscuridad, tratando de aferrarnos a algo que aún no entendíamos del todo. Pero la verdad seguía creciendo como una grieta en una presa. Y supe que, tarde o temprano, todo se derrumbaría. El verano en Sevilla se volvió insoportable no solo por el calor, sino por la tensión que crecía entre nosotras. Cada día con Elena era una mezcla de éxtasis y angustia. Sus besos eran promesas silenciosas, pero sus secretos eran cadenas que nos ataban a un futuro incierto. Yo quería saberlo todo, pero también temía lo que descubriría. Una mañana, mientras desayunábamos en una cafetería cerca del taller, Elena recibió una llamada. Su rostro cambió endureciéndose y colgó sin decir mucho. «¿Quién era?», pregunté, aunque ya sabía que no obtendría una respuesta clara. «Alguien del aeródromo», dijo evasiva. Pero sus manos temblaban, y supe que era más que eso. Decidí seguirla esa tarde, algo que ahora me avergüenza admitir. La vi entrar en un hangar, hablando con el mismo piloto mayor que había visto antes. No pude escuchar, pero su lenguaje corporal era tenso, como si estuviera negociando algo importante. Esa noche la enfrenté de nuevo. «Elena, no puedo seguir así. Si no confías en mí, ¿qué estamos haciendo?». Ella suspiró pasándose una mano por el cabello. «No es sobre confianza, Clara. Es sobre protegerte. Hay cosas que si las supieras podrían hacerte daño». Su voz era un ruego, pero yo estaba cansada de medias verdades. «Entonces déjame decidir eso», dije casi gritando. «Déjame ser parte de tu vida, no solo una espectadora». Por primera vez vi a Elena romperse. Lágrimas rodaron por sus mejillas y me contó todo. Había sido piloto, una de las pocas mujeres en un programa de entrenamiento en Madrid. Pero un escándalo, una relación con otra mujer en el programa, la había obligado a dejarlo. Su familia, conservadora y religiosa, la había repudiado. Ahora trabajaba como mecánica, escondiendo su pasado, porque el aeródromo era lo único que la mantenía cerca de los aviones. Pero había una oportunidad, un nuevo programa en Barcelona, una segunda chance para volar. El problema era que significaba dejar todo atrás, incluida yo. Sus palabras me dejaron sin aire. La admiré por su valentía,
pero también sentí un vacío al pensar en perderla. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté temiendo la respuesta. Ella me miró, sus ojos llenos de dolor. No lo sé, Clara. Por primera vez, siento que tengo algo por lo que quedarme. Los días siguientes fueron un torbellino. Intentamos vivir como si nada hubiera cambiado, pero la verdad pesaba demasiado. Una noche, mientras paseábamos por el parque de María Luisa, Elena me tomó de la mano y dijo: «Si me voy, ¿vendrías conmigo?». La pregunta me paralizó. Dejar Sevilla, mi trabajo, mi vida era una idea aterradora. Pero la idea de perderla era aún peor. No lo sé, admití, y vi el dolor cruzar su rostro. Esa noche dormimos juntas, pero no fue como antes. Había una urgencia en sus caricias, como si estuviera tratando de memorizarme. Y yo por primera vez sentí que el amor podía ser tan cruel como hermoso. La decisión de Elena se cernía sobre nosotras como una nube oscura. Cada día el taller parecía más pequeño, como si las paredes se cerraran a nuestro alrededor. Yo intentaba mantener la normalidad, pero cada mirada suya, cada roce, era un recordatorio de que el tiempo se nos escapaba. Una tarde, mientras trabajábamos juntas en un motor, un hombre entró al taller. Era alto, con una presencia imponente y llevaba un uniforme de piloto. Miró a Elena con una mezcla de desprecio y curiosidad. «¿Sigues aquí, escondiéndote?», dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Los otros mecánicos se giraron, y yo sentí un nudo en el estómago. Elena no respondió, solo apretó la mandíbula y siguió trabajando. Pero cuando el hombre se fue, vi cómo sus manos temblaban. «¿Quién era ese?», pregunté, aunque temía la respuesta. Elena suspiró. «Alguien de mi pasado. Alguien que sabe quién soy». Su voz era fría, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Esa noche me contó más. El hombre era un exinstructor del programa de aviación, alguien que la había humillado cuando descubrieron su relación con otra mujer. Me dijo que las mujeres como yo no pertenecíamos al cielo, dijo con la voz rota. Y una parte de mí le creyó. Quise gritar, abrazarla, borrar el dolor de su rostro. En cambio, la besé con una intensidad que sorprendió a ambas. «No le creas», susurré. «Tú eres más grande que sus palabras». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era suficiente. Elena estaba luchando contra demonios que yo apenas comenzaba a entender. Los días siguientes fueron un caos. Los rumores en el taller crecieron, y algunos mecánicos empezaron a tratar a Elena con frialdad. Una noche alguien escribió «marimacho» en la pared del taller. Elena lo borró sin decir nada, pero vi cómo le dolía. Intenté consolarla, pero ella se cerró, diciendo que no quería arrastrarme a su tormenta. Entonces llegó la carta. Era del programa de aviación en Barcelona, confirmando su admisión. Elena me la mostró con manos temblorosas. «Es mi sueño, Clara», dijo. «Pero no sé si puedo dejar todo esto, dejarte a ti». Sus palabras eran un cuchillo. Quise decirle que se quedara, que construyéramos una vida juntas, pero también sabía que no podía pedirle que renunciara a volar. Esa noche discutimos por primera vez. Yo quería certezas, un plan, algo sólido. Pero Elena solo podía ofrecerme dudas. «No entiendes lo que es vivir escondida», gritó. «No sabes lo que es querer algo con todo tu ser y saber que el mundo te lo arrancará». Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron verla con nuevos ojos. No era solo una mecánica, no era solo una piloto. Era una mujer luchando por ser libre en un mundo que no la aceptaba. El verano dio paso al otoño, y Sevilla se tiñó de tonos dorados. Pero para nosotras el mundo seguía siendo una tormenta. La carta de Barcelona era un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Elena estaba más distante, atrapada entre su sueño y el miedo a perder lo que teníamos. Una noche me invitó a una sorpresa. Me llevó al aeródromo, donde un pequeño avión esperaba. «Confía en mí», dijo con esa sonrisa que siempre me desarmaba.
Subimos al avión, y antes de que pudiera protestar, Elena estaba en los controles. ¿Qué haces?, pregunté, mi voz temblando. Mostrarte quién soy, respondió. El avión despegó y por primera vez vi a Elena en su elemento. Sus manos eran seguras, sus ojos brillaban con una pasión que nunca había visto. El cielo de Sevilla se extendía ante nosotras, infinito y libre. Cuando aterrizamos, estaba llorando. No de miedo, sino de asombro. Eres increíble, le dije, y ella me abrazó, sus labios encontrando los míos en un beso que sabía a libertad. Pero incluso en ese momento sabía que no podía retenerla. Volar era parte de ella, tanto como yo. Los días siguientes fueron una lucha. Elena debía decidir si aceptaba la oferta de Barcelona. Yo quería apoyarla, pero también temía perderla. Una noche, mientras caminábamos por el Alcázar, le dije, si te vas, quiero ir contigo. Ella se detuvo, sorprendida. Clara, no sabes lo que dices. Tu vida está aquí. Pero yo estaba decidida. Mi vida está contigo, respondí. Esa declaración cambió todo. Elena comenzó a incluirme en sus planes, hablando de Barcelona, de una vida donde pudiera ser ella misma. Pero también había miedo. Los rumores en el taller se intensificaron, y una tarde alguien dejó una nota anónima en su casillero: vete, no perteneces aquí. Elena la arrugó, pero vi el dolor en sus ojos. Decidí actuar. Fui al aeródromo y hablé con el piloto mayor, el hombre que parecía saberlo todo sobre Elena. Le rogué que la ayudara, que le diera una oportunidad. Él me escuchó, pero su respuesta fue fría: ella tiene talento, pero el mundo no está listo para mujeres como ella. Sus palabras me enfurecieron, pero también me dieron claridad. Elena no solo estaba luchando contra su pasado, sino contra un sistema que la rechazaba. La tensión en el taller era insoportable. Los mecánicos ya no disimulaban su hostilidad hacia Elena, y yo sentía que cada día era una batalla. Pero también había momentos de luz. Una noche organizamos una pequeña fiesta en el taller, solo nosotras y un par de amigos de Elena que sabían su secreto. Bailamos bajo las luces del taller con música flamenca de fondo, y por un momento, todo parecía perfecto. Pero la realidad nos alcanzó. Una mañana, el dueño del taller llamó a Elena a su oficina. Cuando salió, estaba pálida. «Quieren que me vaya», dijo. Alguien les contó sobre mi pasado. Mi corazón se hundió. Sabía que no podía quedarse en un lugar que la rechazaba, pero también sabía que dejar Sevilla significaba enfrentarse a un futuro incierto. Esa noche tomamos una decisión. Iríamos a Barcelona juntas. Elena aceptaría la oferta del programa de aviación, y yo buscaría trabajo allí. Era un salto al vacío, pero por primera vez sentí que estábamos luchando por algo juntas. Hicimos planes, soñamos con una vida donde pudiéramos ser nosotras mismas, sin escondernos. Pero el destino tenía otros planes. Una semana antes de nuestra partida, el taller fue vandalizado. Alguien rompió las ventanas y dejó un mensaje pintado en la pared: «Fuera, pecadoras». Elena se derrumbó y por primera vez la vi dudar de todo. «Tal vez no merezco esto», dijo con la voz rota. «Tal vez nunca seré libre». La abracé negándome a dejarla caer. «No estás sola», le dije. «Y nunca lo estarás». Esa noche hicimos el amor con una intensidad que era tanto amor como desafío. Era nuestra forma de gritarle al mundo que no nos rendiríamos. Los días previos a la partida fueron un torbellino. Empacamos nuestras cosas, dijimos adiós a Sevilla, a sus calles empedradas y sus noches estrelladas. Pero también dijimos adiós a una parte de nosotras, a las versiones que habíamos sido en ese taller polvoriento. Barcelona nos recibió con un cielo gris y una promesa de cambio. El programa de aviación era todo lo que Elena había soñado, un lugar donde su talento era reconocido, donde podía volar sin esconderse. Yo encontré trabajo en una pequeña editorial, y aunque extrañaba Sevilla,
cada día con Elena valía la pena. Pero el camino no fue fácil. Los primeros meses fueron una prueba de fuego. Elena enfrentó prejuicios en el programa, miradas que la juzgaban no por su habilidad, sino por quién era. Yo luché con mis propios miedos, con la sensación de haber dejado todo atrás por amor. Pero cada noche cuando nos acostábamos juntas, recordábamos por qué lo habíamos hecho. Un día, mientras Elena practicaba en un simulador de vuelo, recibí una llamada del taller en Sevilla. El dueño, arrepentido, quería que Elena volviera. Dile que no, me dijo Elena cuando se lo conté. Ese lugar me dio mucho, pero también me quitó mucho. Ahora estoy donde pertenezco. Un año después, Elena obtuvo su licencia de piloto. La vi despegar por primera vez en un avión comercial y lloré de orgullo. Estaba radiante con su uniforme impecable, su sonrisa desafiando al mundo. Cuando aterrizó corrí hacia ella, y nos abrazamos en medio de la pista, sin importarnos las miradas. Hoy vivimos en un pequeño apartamento en Barcelona con vistas al mar. No es perfecto, pero es nuestro. Elena vuela, y yo escribo. Juntas hemos construido una vida donde no tenemos que escondernos, donde el amor no es un secreto. Y cada vez que la veo en el cielo, pienso en aquella tarde en Sevilla, cuando la llamé demasiado guapa para ensuciarse. ¡Qué tonta fui! Porque Elena no solo es guapa. Es valiente, es libre y es mía.